A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos nuevamente, bienvenidos a Rompiendo mitos en nutrición. Para este capítulo de hoy les traigo un tema muy importante y sobre todo muy inquietante para aquellas personas que están necesitando controlar su alimentación. Este tema es un tema tanto alimentario como conductual. Por eso vamos a hablar y vamos a tener el día de hoy un invitado que nos va a ayudar con la respuesta a muchas inquietudes que tienen normalmente las personas que están procurando llevar un estilo de vida saludable en cuanto a su alimentación. Pues el tema a tratar es el ansia por la comida. Entonces, como lo vemos en la imagen, en general es una situación que genera estrés, que genera inquietud, y por eso la vamos a desmenuzar, por así llamarlo, el día de hoy. Pues, ¿qué es el ansia por la comida? En general, nuestra alimentación es una conducta compleja sobre la que influyen muchos elementos, tanto biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Y por esto, justamente por el enfoque psicológico, quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Endara, quien es psicólogo y que me está ayudando con el manejo de pacientes y el ansia por comer. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, quería preguntarte, primero que nada, ¿qué es el ansia por la comida? Y un poco cómo tú nos ayudas a distribuirlo y a diferenciarlo de la ansiedad, como la gente muchas veces viene y se lo cuenta a uno en la consulta. Bueno, es importante darnos cuenta de que el ansia por la comida es algo que hemos experimentado todas las personas en algún momento. El ansia por la comida quiere decir un deseo intenso por consumir un tipo de alimento en específico. Muchas veces el deseo es tan específico que se puede estar deseando un alimento de una marca en particular. Realmente el ansia por la comida, al ser un fenómeno que nos pasa a todos, no es algo que podamos decir que está bien o está mal, sino que es un fenómeno común de nuestra alimentación. El ansia por la comida se relaciona justamente con con nuestra conducta alimentaria, va a determinar cuándo comemos ciertas cosas, cuándo no, va a diferenciarse justamente de la ansiedad, como ya lo mencionabas tú, Ale, en tanto que la ansiedad puede estar definida como un estado generalizado de preocupación y de angustia en ciertos sentidos, pero el ansia por la comida no está tan indeterminada, sino se apunta específicamente a conseguir un alimento. Bien, y entonces justamente gracias por la aclaración, ansiedad versus ansia. Ansiedad, como lo dices, es algo generalizado y el ansia es algo como un antojo muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Y por qué se produce esta situación? ¿Por qué la gente nos dice, es que no puedo controlar esa ansia por comer? Un poquito, cuéntanos sobre los factores que hacen que esto se produzca. Bueno, el tema es muy interesante porque hay muchas teorías que tratan de identificar cuál es el origen de esta ansia por la comida. En primer lugar, tenemos unas teorías que hablan de que el cuerpo pide los nutrientes que le hacen falta. Pero ya pensándolo desde la perspectiva psicológica, esta teoría de las teorías homeostásicas se llama, de que buscamos lo que nos falta, lo que le falta a nuestro organismo, no siempre son la explicación última de los episodios de ansia por la comida. Más bien parecería ser que el ansia por la comida es una conducta que se puede aprender. Podemos ver que muchas veces nos acostumbramos a
comer en ciertos lugares. De hecho, cualquier conducta, si es que la repetimos en unas ciertas condiciones, va a desarrollarse como un proceso automatizado. Es decir, un proceso que sucede sin que nosotros hagamos, ya ni lo pensemos. Con la comida, con la alimentación es exactamente lo mismo. Nos acostumbramos a comer en un cierto lugar, con ciertas personas, un cierto tipo de alimentos, hasta que ya desarrollamos como una conducta aprendida. El momento que no podemos concretar esta conducta aprendida es que aparece el ansia y que nos aparece este deseo intenso de comernos esos alimentos que pueden ser también muchas veces como placeres culposos. Claro, es que a veces esa es como que la referencia. La gente le dice, pero es que definitivamente este es el alimento que a mí me puede más, que me mata. Esto sí, no podría dejarlo de comer. Muchas pacientes, y pienso que en tu caso me darás la razón, muchas mujeres relacionan cierta necesidad de algún alimento con la fase de su ciclo, por ejemplo. Sí, es interesante porque dentro de lo que es el ansia por la comida, podemos reconocer que hay un ansia de la comida normal y por lo menos dos otros tipos de ansia que son típicos de las mujeres. Uno de ellos es justamente el ansia por la comida relacionado con la fase premenstrual por un momento, y por otro lado están los antojos de las mujeres embarazadas. También de alguna manera pueden identificárselos como ansia por la comida. Entonces también esto, digamos, puede tener una base hormonal, puede tener una base también bioquímica, ¿no?, de nuestro organismo. Cuéntame también, un poco la gente suele decir que tiene preferencia específica por algún alimento. ¿Tiene esto algo que ver? ¿Qué tipos de alimentos se suelen preferir cuando la gente nos refiere el ansia por la comida? ¿Tiene eso alguna especificidad en esto? Sí, normalmente los alimentos que son preferidos como por las personas que experimentan esta ansia tienden a ser dulces, chocolates, alimentos ricos en grasa, en general alimentos de alto contenido calórico. Es muy extraño que una persona sienta ansia por comerse unas lechugas, por ejemplo. Sería ideal, pero no es el caso usualmente. ¿Qué podemos decir? Normalmente son alimentos que producen placer al ser comidos, o sea, alimentos que estimulan mucho el sistema del gusto, el sistema olfativo. Entonces, estos van a ser los alimentos que van a preferirse. Incluso, algo más que debemos considerar es que, como el ansia por la comida se relaciona mucho con el estado de ánimo, los alimentos que harían feliz a la gente de alguna manera, por ejemplo, lo que ya mencioné, dulces, chocolates, helados, son cosas que las personas buscan normalmente en estos estados de ansia. ¿Se ha visto si es que químicamente ciertos alimentos como los que tú mencionas, o ciertos alimentos altos en hidratos de carbono, altos en densidad calórica, pueden generar un cambio a nivel de neurotransmisores en nuestro cerebro? O sea, ¿nos generan químicamente una sensación de bienestar? Eso es una hipótesis bastante interesante, y de hecho sí hay estudios que relacionan, por ejemplo, la presencia de los carbohidratos con la relación entre los carbohidratos con precursores de ciertos neurotransmisores como la serotonina. Sin embargo, ahí viene la cuestión que es contraproducente. Si bien se piensa que este tipo de alimentos deberían producir bienestar, las personas que tienden a tener ansia por la comida después de tener este episodio y deciden alimentarse por estos alimentos de alto contenido calórico, tienden a presentar más bien sentimientos de culpa, depresión, tristeza, que es contraintuitivo en este sentido. Si los alimentos deberían ser generadores de alegría en algún sentido, generadores de felicidad, ¿por qué causan entonces estos sentimientos de culpa y tristeza? Claro, entonces de esta manera es un poco llegar a diferenciar y llegar a seleccionar ciertas conductas en la persona también, porque estos periodos de ansia pueden influenciar en la forma en la que la persona está procurando llevar un estilo de vida saludable, y también tú nos dirás si es que existe una fina línea entre el ansia por comer y algunos trastornos alimentarios. Sí, en efecto, como tú ya lo mencionaste, el ansia por la comida se relaciona mucho con la conducta alimentaria de las personas. Las personas que experimentan esta ansia por la comida tienden a tener una alimentación en general más desordenada que las personas que reportan una ansia por la comida menor.
Ahora bien, sí es importante notar que cuando el ansia por la comida está muy elevada o es muy frecuente, es muy intensa, sí puede ser un indicio o un síntoma de un tipo de trastorno psicológico, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria, como un trastorno por bulimia, digámoslo así, o un trastorno de atracón. Claro que en otros capítulos de este mismo programa pues hemos hablado acerca de los trastornos de conducta alimentaria, y bien que tú lo menciones ahora, que como que hay que saber diferenciarlo y hay que saber el riesgo también que puede correr una persona si es que no controla bien su ansia por la comida. Entonces, esto tal vez nos da a pensar de que esa ansia es algo negativo o podría manejarse como algo positivo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es una buena pregunta. Como ya les mencioné en algún momento, el ansia por la comida es algo que todos hemos experimentado, y en este sentido es algo que podríamos decir que es hasta natural de las personas. El ansia por la comida, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando es muy intensa, es muy frecuente, o cuando hay otro tipo de sintomatologías asociadas. Puede ser sintomatología depresiva, puede ser sintomatología ya no de ansia por la comida, sino ansiosa en general, puede ser temas de irritabilidad, puede relacionarse también con incluso síntomas somáticos físicos, o por otro lado, también puede ser cuando el ansia por la comida ya se vuelve algo insoportable, que la persona tal vez no identifica estos otros síntomas, pero siente que es excesivo. Claro, ahí sí ya podemos catalogar como esa ansia por la comida, no solo como un antojito, sino más bien como algo perjudicial. O sea, tal vez tienes algunos síntomas específicos que a la gente que nos está mirando les podemos decir: si es que usted ya presenta esta situación, póngale atención, busque ayuda, porque se está volviendo una ansia perjudicial, ya no es algo meramente antojadizo o un caprichito, sino que es algo que necesita cuidados. Claro, como yo lo mencionaba, las personas que sufren ya esta ansia por la comida severa normalmente tienen una alimentación desordenada. Cuando comen se sienten culpables, se sienten tristes, muchas veces hasta desdichados, no es una tristeza así leve. También podemos ver que se vuelven más irritables en general, sí tienen trastornos de su imagen corporal, de alguna manera se perciben como más delgadas o más gordas de lo que están, pero en realidad también tiene mucho que ver con las relaciones familiares. Cuando las relaciones familiares y las relaciones sociales cercanas se ven afectadas por el ansia por la comida, es otro síntoma clave al que debemos atender. Sí, y físicamente también hay quienes refieren que cuando tienen esta ansia por la comida y no la pueden cumplir, digamos, no pueden comer ese alimento por el que están generando ese antojo, hay gente que se siente descontrolada, que se siente como que no puede seguir el día si es que no cumple con esa necesidad, que se siente con náuseas, que se siente con mareos, que se siente físicamente, y puede llegarse a determinar inclusive cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, en cosas orgánicas medibles, simplemente por un manejo incorrecto del ansia por comer, ¿no es cierto? Sí, normalmente ¿qué sucede? El ansia por la comida viene a dispararse en momentos en los que hay otro tipo de sentimientos asociados, por ejemplo, cuando hay una tristeza, cuando hay una preocupación en general, y esto va también a disparar más estos marcadores también en el ansia por la comida. Incluso va a ser como un pequeño círculo vicioso en el cual el ansia por la comida va a retroalimentar estos marcadores y estos marcadores van a retroalimentar los sentimientos negativos. Bueno, y sabiendo que esto es como un problema bastante frecuente, cuéntame una cosa, como psicólogo, ¿se puede tratar el ansia por la comida? El ansia por la comida es tratable, realmente hay bastantes protocolos que intentan trabajarlo y hay algunos que tienen muy buenos resultados. En términos generales, tenemos que pensar que un tratamiento para el ansia por la comida tiene que estar pensado en, primero, identificar qué produce el ansia por la comida, cómo se dispara, si es que esto se dispara por factores ambientales, si esto se dispara por horarios, por personas que están cercanas, no sé, por
lugares a los que la persona frecuenta con cierta regularidad y que le propician esta posibilidad de comer el alimento deseado. En segundo lugar, el tratamiento tiene que estar direccionado en reducir los otros síntomas, como la depresión, la tristeza, la culpabilidad, los sentimientos de pérdida de control. Adicionalmente, tiene que proporcionar a las personas las herramientas para enfrentarse a la ansia por la comida y prevenir recaídas, prevenir que esta ansia por la comida, que puede empezar siendo algo leve o sí, se desarrolla en otro tipo de trastornos un poco más complejos y cuyo manejo sí requiere una intervención más holística y más compleja. Me gusta mucho y me llamó mucho la atención eso que dijiste, proporcionarle herramientas al sujeto, al paciente, a la persona que ya dice, es que yo sí tengo esto que acaban de decir, tengo esta ansia por la comida. Bueno, ¿qué herramientas les podríamos dar? Como qué estrategias? Claro que si es un caso mayor, obviamente necesitarán ayuda de una persona indicada, pero ¿qué herramientas en general podrías tú recomendar a la gente para que puedan salir adelante con esta ansia por la comida? Bueno, en primer lugar tenemos que estar claros de que el ansia por la comida es tratable, o sea, tenemos que tener cierta esperanza y motivación para enfrentarnos y que el trabajo se hace desde un enfoque tanto nutricional como un enfoque psicológico. Se tiene que hacer un trabajo desde estos dos frentes para garantizar que los resultados sean de la mejor manera posible para que los pacientes superen con mayor facilidad estos malestares. Por otro lado, es importante pensar que la alimentación tiene que ser diversa, tiene que no limitarse a un alimento específico, sino mientras más diverso, más facilidad va a haber para que las personas escojan entre una posibilidad, entre un abanico de alimentos y no se queden ansiosos específicamente de consumir uno. Adicionalmente es bueno generar cambios de conducta, pensar en otro tipo de actividades, pueden ser actividades deportivas, por ejemplo, puede ser dibujar, puede ser pintar. Cualquier momento de ocio reparador puede ayudar a reducir los síntomas negativos de la ansiedad. En eso coincido mucho contigo. Cuando la gente me dice es que a las 4 de la tarde me da una necesidad imperiosa de comerme un dulce, de comerme un chocolate, yo le digo, normalmente ocúpese en algo. Eso que tú dices de enfocar el tiempo distrayéndose en alguna actividad da muy buen resultado. Se ha visto en algunos estudios que si es que se desenfoca de ese pensamiento por el alimento específico durante 15 minutos en una actividad adicional, normalmente se supera esta ansiedad. Puedes tal vez no ser la persona más deportista, a lo mejor está lloviendo y no puedes salir a hacer deporte, pero a lo mejor hacer algo en la casa. ¿Crees tú que podría ocuparse en eso la persona y así saltarse ese momento? Yo creería que sí. En general, también todo depende del caso a caso y depende de la intensidad de la ansia. Claro. Pero si es que es una ansia leve o es una ansia que recién está apareciendo, realizar otro tipo de actividades sí podría ser beneficioso para tratar el ansia por la comida en sus momentos más intensos. Perfecto, entonces ya saben que parte de esto es importante desenfocarse en aquello, buscar la motivación para hacerlos, como él lo acaba de decir. Primero que nada, saber que esto sí se puede controlar, y en segundo, utilizar esas herramientas que Juan Carlos nos acaba de compartir al respecto acerca de cómo vamos a llevar nuestro manejo del ansia en relación a la organización de comidas, horarios, opciones, diversidad, ocupaciones. Son una serie de cosas que nos van a ayudar. Cuéntame una cosa adicional. Si es que tuvieras que mandarnos un mensaje específico acerca de cómo las personas que ya identifican que tienen ansia por la comida, cómo pueden sobrellevar esta situación en su día a día, cómo pueden darse cuenta que lo tienen y cómo lo pueden automanejar, digámoslo así. Claro, respecto del automanejo voy a volver a enfatizar en esta idea que depende mucho de la intensidad de la ansia por la comida. Si es que, como mencioné, si es que es una ansia leve, sí, se puede de alguna manera automanejar, se puede ser cuidadoso con el tipo de alimentos que se consume,
se puede tratar de diversificar la dieta, realizar nuevas actividades, pero es muy importante pensar que cuando el ansia por la comida ya está de alguna manera desarrollada, el tratamiento psicológico y nutricional es una herramienta potente. No es algo que se puede dejar de lado, sino que es parte de un tratamiento integral de este problema. Sí, definitivamente, como lo he dicho en otras ocasiones, lo importante es saber a dónde acudir ante las circunstancias. Como lo acaba de decir Juan Carlos, nuestro psicólogo invitado el día de hoy, el manejo del ansia por comer va a depender del grado y el nivel. Tal vez como seres humanos propios no podamos darle una graduación a nuestro nivel de ansia, pero si estamos ya manejando un plan nutricional, por ejemplo, en el caso de los pacientes que yo veo, si es que determino que hay una circunstancia que ya se sale de las manos del automanejo, definitivamente podemos acudir donde un profesional. En relación a esto, ¿cómo en el proceso te has dado cuenta que se logra superar la situación? Digamos, los casos de éxito que se reportan, ¿cómo han sido un poquito eso? Bueno, de hecho hay algunos modelos terapéuticos muy eficientes. Desde algunos modelos clásicos mencionan que efectivamente se reduce la sensación de ansia, las personas se sienten más satisfechas consigo mismo. De alguna manera, trabajar con la imagen corporal tiende a ser la parte más compleja del abordaje psicológico de este tipo de trastornos, en especial cuando ya están consolidados en otro tipo de trastornos más complejos. Pero en general hay literatura que menciona herramientas que tienen un éxito bastante rotundo. Yo mismo he podido apreciar que las personas se sienten mucho más satisfechas consigo mismos de haber logrado el objetivo de superar su ansia por la comida. Qué bueno, porque eso, digamos, nos da esperanza a que no solo va a ser el manejo nutricional, sino que con el apoyo psicológico ya no van a necesitar tanto ese alimento específico, no van a sufrir esa vinculación con la comida. Y yo siempre se los digo y se lo he dicho a mis pacientes, el alimento es importante, es algo para nutrirnos. Ha sido socialmente, como lo dijimos al principio, un mecanismo de interacción, ha sido culturalmente algo que nos une y que nos lleva a nuestras raíces y a nuestros sabores frecuentes, pero no es una píldora mágica, ¿no es cierto? El alimento no nos va a hacer que se acaben los problemas. Sí, más bien puede ser que cuando un trastorno de alimentación o un sentimiento de ansia por la comida está muy consolidado, más bien venga a ser algo que no genere unión, no genere un lazo social entre las personas, sino más bien dificulte la interacción de la gente en este tipo de espacios. Por eso mismo, enfatizando, el abordaje integral es muy importante. Qué bueno, muchas gracias por tu presencia hoy, me alegra muchísimo haberte invitado, Juan Carlos. Si es que quieres dejar información acerca de cómo te pueden contactar los pacientes, las personas que se hayan interesado en este tema y en cómo tú les puedes ayudar, pues déjanos tus números, tu contacto y dónde te pueden localizar. Ya, bueno, a mí me pueden localizar en el edificio ORL, que es en la calle OE7A, N19, es la dirección del edificio. Estoy en el 4º piso. Mi número telefónico es el 0984-533356. Si es que tienen alguna inquietud, algún problema con el ansia con la comida, no duden en escribirme, en llamarme, que para eso estamos aquí los profesionales. Muchas gracias. Tengo la grata motivación de haber tenido pacientes manejados por Juan Carlos y de ver cómo en realidad todo esto cambia, cómo los pacientes suelen sobrellevar mejor la situación si va de la mano la parte nutricional con la parte psicológica. O sea, definitivamente sabemos que hay apoyo integral en relación al manejo del sobrepeso, de la obesidad, de los trastornos de conducta alimentaria, y tenemos que echar manos de las herramientas y de los profesionales capacitados para ello. Hoy en día se sabe
que el comportamiento frente a la comida no es el mismo que quizás se tenía años atrás y por eso necesitamos del seguimiento y el apoyo. Espero que con esto haya calmado muchas de sus inquietudes en cuanto a la conducta frente a los alimentos y que si tienen mayores dudas, si tienen mayores inquietudes, pueden contactarse con Juan Carlos Endara, quien está manejando de manera exitosa a los pacientes en la parte del apoyo psicológico de la alimentación y de la obesidad. Y pues obviamente yo estaré dispuesta a ayudarlos en todo lo que es la parte alimentaria. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición.